Bueno, continuando con el video anterior, vamos a seguir con el análisis de las medidas resúmenes de la variable que estamos analizando, que es la tasa de desocupación. ¿Sí? Vamos a ver una característica del promedio, una particularidad que tiene el promedio. ¿Sí? Supongamos que tenemos un análisis muy sencillito, no lo vamos a realizar, no vamos a hacer el conteo, sino que vamos a analizar la cantidad de hijos, ¿sí? Que tiene una persona, un empleador, cantidad de hijos declarados en el ANSES, por lo cual perciben el salario familiar. ¿Sí? La cantidad de hijos, lógicamente, es una variable de tipo discreta, es decir, es una variable que tan solo puede tomar valores enteros. ¿Sí? Podemos tener 0 hijos, podemos tener 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, no podemos tener medio hijo en un embarazo de 6 meses, 1 hijo y medio, porque es un hijastro en realidad, es hijo de otro matrimonio. ¿Sí? No, la cantidad de hijos es una variable que se denomina discreta, toma valores 0, 1 y 2. Pero vamos a hacer una tablita muy pequeñita, 0, 1 y 2, donde tenemos 3 empleados. Invento totalmente los números, no sé qué van a arrojar, pero vamos a probar. Tenemos 3 empleados que no tienen hijos, 5 empleados que tienen un hijo y 2 empleados que tienen 2 hijos. ¿Sí? Y vamos a calcular el promedio de estos 3 datitos muy sencillitos, muy rápido. ¿Sí? Vamos a aplicar la fórmula que vimos anteriormente. El valor de la variable por la cantidad de repeticiones, ¿sí? Es decir, estos 3 empleados, ¿cuántos hijos tienen? 3 empleados que no tienen hijos, ¿cuántos hijos en total tienen? Ninguno. Un empleado tiene 5 hijos, con lo cual acumulamos 5 chicos. Perdón, 5 empleados tienen un hijo. Y 2 empleados tienen 2 hijos, con lo cual tenemos 4 chicos más. En total, entre los... ¿Cuántos empleados tenemos en total? Tenemos 10 empleados. Tenemos 9 hijos en total. ¿Cuánto nos va a dar el promedio? ¿Sí? El promedio va a ser el total de hijos, o sea, la sumatoria de xy por fa, dividido el n chico, que en este caso son 10. Fíjense que el resultado nos da 0,9. ¿Es posible tener 0,9 hijos? Ya dijimos que no. Pero es una particularidad del promedio, ¿sí? Si bien uno puede estar analizando una variable de tipo discreta, lo que va a suceder en la mayoría de los casos, salvo excepciones, es que el promedio obtenido o muchas de las medidas resúmenes que nosotros vamos a analizar y vamos a obtener nos dé un valor que no sea un entero. ¿Qué se hace en esos casos? En este caso, por ejemplo, que el promedio no nos dio un valor entero para una variable discreta. La redondeamos para arriba, la redondeamos para abajo, no le hacemos absolutamente nada. De esta forma, ese valor encontrado es el valor que se interpreta. ¿Sí? El promedio de hijos por empleado es de 0,9 chicos. ¿Sí? No se redondea bajo ningún concepto, ni para arriba ni para abajo. De vuelta, la mayoría de las veces, salvo honrosas excepciones, aún trabajando con variables discretas, el promedio nos va a arrojar un valor que va a tener decimales. ¿Sí? Y con esos decimales debe realizarse la interpretación del promedio. No debe hacerse ningún tipo de correcciones. Salvado esta pequeña situación que no nos plantea el ejercicio, pero sí les puede ocurrir a ustedes a la hora de resolver uno, vamos ahora a la última medida resumen, que es el cálculo de la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana primero es un valor de la variable, es uno de los valores observados. ¿Qué característica tiene? Que tiene la característica de dejar el 50% de los datos por debajo de él y el otro 50%
de los datos, 50% de los datos estarán por encima de esto. ¿Sí? Es decir, es un valor de la variable que parte la distribución de datos en dos partes iguales. 50% va a estar por debajo y 50% va a estar por encima. ¿Sí? Si lo miráramos gráficamente esto, lo que podríamos decir es que tenemos una barra de chocolate, ¿sí? Una barra azul de chocolate no creo que haya. Vamos a hacer que sea chocolate negro, ¿sí? Porque el chocolate blanco no es muy saludable. Entonces, ¿qué queremos? Nosotros queremos partir esta distribución de datos, ¿sí? Pero, ¿cómo la vamos a partir? Vamos a partirlo de modo de que esta porción tenga el 50% de los datos y esta porción tenga el otro 50% de los datos, ¿sí? Entonces vamos a buscar cuál es el valor de la variable que tiene esta característica. Y tiene la característica de 50% por debajo y 50% por encima, ¿sí? Eso es básicamente lo que representa la mediana. Entonces el procedimiento de cálculo de la mediana se hace en dos pasos. El primero de los pasos, ¿sí?, representa ubicar la posición del dato. Y el segundo paso representa hallar el valor de la variable ubicada en esa posición. ¿Sí? Entonces primero vamos a ubicar la posición que ocupa el dato. ¿Sí? Imagínense que tenemos una fila de chicos de la primaria ordenados desde el más petizo al más grande. Entonces yo quiero ubicar al chico que representa la mediana, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es analizar cuántos datos tengo y ver cuál es la ubicación de ese chico, ¿sí? De modo de que adelante del chico estén el 50% de los más petizos que él y detrás de él esté el 50% más alto que él. Una vez que yo ubiqué a ese chico, luego sí voy a ver cuál es la altura. En este caso, en el ejemplo metafórico que les presenté, lo que voy a hacer en este caso es ubicar el valor de la variable que representa a ese valor de interés. Entonces fíjense una característica de los datos. Cuando yo digo voy a ubicar al chico que tiene el 50% de los más petizos delante de él y el 50% de los más altos atrás de él, lo que hice básicamente es ordenar los datos de menor a mayor, ¿sí? Es una condición sine qua non, una condición necesaria para yo poder ubicar de manera correcta el valor de la mediana, ¿sí? Tengo que tener los datos ordenados. Entonces fíjense que yo en esta tabla tengo los datos ordenados: 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y en esta columna tengo los datos totalmente desordenados, ¿sí? Entonces no puedo obtener la mediana a partir de esta columna, ¿sí? La voy a obtener a partir de los datos que yo tengo en mi tabla resumen, que tiene la característica de estar ordenada. ¿Sí? Una cuestión más respecto de la media, del promedio. Esto es accesorio. Se puede calcular directamente a través de una función de Excel, la función promedio. ¿Qué voy a requerir? Pintar todos los datos sueltos, ¿sí? No puedo calcularla a partir de acá, porque el Excel, como hemos hecho mal anteriormente,
lo que va a tomar es que hay un solo 4, un solo 5, un solo 6, un solo 7. ¿Sí? Entonces lo tomamos de acá y vamos a ver que de una manera rápida y sencilla podemos obtener el promedio a través de una función de Excel, ¿sí? Que en este caso, como ya dijimos, se denomina promedio. Bueno, volvamos a la mediana. Vamos al primer paso. Entonces dijimos que el primer paso es ubicar la posición del dato. ¿Cómo vamos a ubicar la posición del dato? A través de una formulita. ¿Cuál es la formulita? N más 1 dividido 2. ¿Sí? Esa es la formulita que nos va a permitir determinar la posición de la mediana. En algunos libros, si mal no recuerdo el libro de Anderson, utiliza la fórmula de n para la mediana dividido 2. ¿Sí? Bueno, esto. Es decir, no le suma un dígito, un valor, en realidad no un dígito sino un valor, no le suma 1 al tamaño de la muestra. ¿Sí? Directamente está trabajando con el tamaño de la muestra. Nosotros, si bien el Anderson creo que utiliza n sobre 2, vamos a utilizar las fórmulas que están en la guía de fórmulas, ¿sí? Y es la que hemos utilizado a lo largo de los años en todas las comisiones de estadísticas de todas las carreras del mundo, que es esta, n más 1 dividido 2. Entonces, esto nos va a permitir determinar la posición en la cual va a estar la mediana. Entonces, esto va a ser, vamos a hacer una pequeña corrección para que quede más claro. Vamos a poner el 2 abajo, ¿sí? Esto es n más 1 dividido 2. Esto va a ser 78 más 1 dividido 2. ¿Sí? 78 es la cantidad de datos dividido 2. Y ahora sí vamos a hacer la cuenta. 79 dividido 2. Entonces, la posición de la mediana es 39,5. Y acá surge una particularidad también de la mediana. Uno puede ser primero, puede ser segundo, puede ser tercero, cuarto, quinto en una competencia o en lo que sea, pero uno nunca puede terminar primero, 5 o segundo, 5, tercero, 5. ¿Sí? Pero bueno, es el valor de la posición que nos dio la mediana y ahora vamos a ver cómo lidiar cuando la mediana presenta un decimal. ¿Sí? Por lo general siempre va a presentar el decimal 5. La posición de la mediana va a tener dos características, o nos da entero o nos da coma 5, ¿sí? Un valor entero, coma 5. ¿Cuándo nos va a dar entero? Bueno, supongamos que en vez de 78 datos yo tuviera 79 datos. ¿Sí? Debería ser 79 más 1 dividido 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? 79 más 1 dividido 2 es 80 dividido 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, la mediana nos va a dar un número entero sin coma. Entonces, a partir de esto surge la siguiente regla. Cuando el tamaño de la muestra o el tamaño de la población es un número impar, la posición de la mediana va a dar siempre un valor entero. Cuando el tamaño de muestra o de la población sea un valor par, como en este caso, la mediana nos va a dar un valor con un decimal que siempre va a ser 5. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo lidiamos con ese coma 5. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nosotros tenemos que buscar el valor 39,5. Pero sabemos que en la vida real no vamos a tener 39,5. Vamos a tener 39, el dato 39, ¿sí? Que le va a faltar para llegar a 39,5. Y el siguiente dato va a ocupar la posición 40, la posición cuadragésima.
¿sí? Tenemos el valor 39, que nos quedamos cortos. Tenemos el valor 40, que nos quedamos largos. No tenemos 39,5. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esta situación? Vamos a aplicar una regla. Vamos a tomar el 39º dato, le vamos a sumar el 40º dato, ¿sí? Es decir, el que está atrás y el que está adelante, y estos dos valores, ¿sí?, los vamos a sumar y vamos a calcular el promedio simple entre ellos. Es una decisión que yo denomino una decisión salomónica. ¿Sí? Si nos hubiese dado 40, directamente tendríamos que tomar el 40º. Como nos dio con decimal, vamos a tomar el anterior, vamos a tomar el posterior y vamos a hacer un promedio sencillo entre ellos dos. Entonces, ¿cómo ubicamos en la tabla el dato 39 y el dato 40? Vamos a trabajar de la tabla resumen que armamos con la columna de frecuencias acumuladas, ¿sí? Las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces vamos a analizar qué representa este 5. Nosotros tenemos un 4 y otro 4, ¿sí? Tenemos dos 4. Luego tenemos 3 5 y luego tenemos 2 6 y luego 4 7. Entonces fíjense, la frecuencia acumulada, que para el 4 es 2, nos está diciendo cuál es la posición del último 4 observado, ¿sí? Este 4 es el primero de los datos. Este segundo 4 es el segundo. Este 2, ¿sí?, este 2 que tenemos acá es igual que este 2 que tenemos acá. Este 3, ¿qué posición ocupa? El tercer valor, ¿sí? Este es el cuarto y este es el quinto. Es decir, el último de los 5, ¿en qué posición está? En la posición quinta, ¿sí? Vemos este 5. Este 6 es el sexto valor. Este es el último 6. Está en la séptima posición. Fíjense que este 7 es este 7. ¿Sí? Este 7 representa el 8. Este 7 representa el noveno dato. El décimo dato, el décimo primer dato. ¿Sí? Entonces, este valor representa la posición del último valor de la variable. Es decir, el último 7 está en la posición 11. En la posición 12 va a haber 8. En la posición 13 va a haber 8. En la posición 14 va a haber 8. ¿Hasta dónde va a haber 8? Hasta la posición 19ª. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos que hacer en esta tabla es buscar el primer valor en la columna de frecuencias acumuladas que supere el valor que yo estoy buscando. Yo estoy buscando el 39 y estoy buscando el 40. Hasta acá estoy en 19, todavía estoy corto. 25 sigo corto. 31 me estoy acercando, pero estoy corto todavía, ¿sí? 37 estoy muy pero muy cerca, pero sigo estando corto. Entonces, ¿cuál es el primer valor que supera el 39 y el 40? Este 44. ¿Sí? Este 44 es el primer valor. ¿Qué representa este 44? Representa la posición del último 12. Es decir, el 37, la posición 37 es la posición del último 11.
el valor 38, el 38º ya es un 12. El 38º es un 12, el 39º es 12, el 40º es 12, el 41, 42, 43 y 44 son todos 12. ¿Sí? Entonces por eso buscamos el primer valor de la variable que supera. Entonces en función de eso, lo que determinamos es que el 39º dijimos que es un 12, el 40º dijimos que también es un 12, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos dos valores? Vamos a sumarlos y vamos a dividirlo entre 2. Entonces, la mediana va a ser igual a 12 en nuestro caso. ¿Sí? Puede ocurrir que en este caso el 39º sea un valor y el 40º sea otro valor. Sí, puede ocurrir. Supongamos, invento, ¿no? Supongamos que estamos buscando el 72, el valor 72º y 73º, el valor 72 y 73. Bueno, el 72 vale 22 en este caso. ¿Cuánto vale el valor ubicado en la posición 73? Vale 23. Valen distintos, ¿sí? Uno vale 22, uno vale 23. Entonces, ¿qué hago? 22 más 23 y ese valor lo divido en 2. Y ese valor va a representar, en este caso no representa la mediana, sino que representa lo que estamos analizando, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro con estas tres medidas resúmenes. Vamos a seguir en próximos videos calculando otras medidas de interés para la estadística.